Me presento. Mi nombre es Darío. Ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue, ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce, pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos. Claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano, y esa era organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar, desde Europa, un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Sí había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser, y que cuando lo llevaban a la batalla, ocurría una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón. No quedaba nadie vivo, pero el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra. Se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos. Tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo que los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Literalmente, era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses. Debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas sí impactaban a la bestia, pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo.
que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio. Les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir. Entonces se puso en 4 patas. Agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía. Al igual que los otros 2, el resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos, pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos. Se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer. El sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron. Muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de 14 años. A golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2. De los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información. Los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte: «Viva Cristo Rey». No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa y luego de unos minutos lograron sacarle información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío. Si cambiaba de bando, aceptó. Dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano. Pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Por eso lo hizo. Curaron sus heridas. Le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego le dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir. Pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto. Ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda. No dejaban atrás a ningún hombre. Todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban a combate, dice que una persona se paró frente a la jaula. Parecía un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología. Se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar.
No estaba cerca, así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos. Y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces. Jamás padeció de sus facultades mentales. Murió relativamente sano a sus 90 años. Sí sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo. Fue un hombre que se jugó la vida. Puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación basado en su lógica. Nunca lo sabremos. Quisiera contarles una serie de experiencias que nos pasó a unos primos de mi esposa y a mí también. No fue en las mismas fechas, pero todos consideramos que si existe una relación entre una y otra, de antemano me gustaría asegurarles que esto que les contaré cuenta con el consentimiento de la familia y que, si ellos llegan a escuchar el relato, se cuenta con el consentimiento de todos. No diré apellidos o nombres, y si lo hago serán algunos ficticios. Aún así, las experiencias que se vivieron serán fácilmente reconocibles para los involucrados. Sin más, he aquí lo que nos sucedió hace algunos años y un mes atrás. La familia de mi esposa es muy unida. Me ha tocado ver una grata relación entre todos. Y particularmente puedo asegurarles que esta unión es bien fundamentada por los abuelos. Yo jamás he escuchado o visto en mi vida una relación tan unida de los abuelos de mi esposa. Don Julián y doña Epifanía siempre estaban muy juntos. Nunca se separaba uno del otro. Si don Julián iba a la tienda, allá iba doña Epifanía detrás de él. ¿Qué? Si doña Epifanía se iba a misa, a pesar de que a don Julián no le gustaba ir, allá iba él atrás de ella. Era realmente una relación muy bonita. Asimismo, toda la familia ayudaba a cuidarles, ya sea haciéndoles de comer o llevarlos al médico, pero siempre fueron ellos dos. Vivían en una casa mediana, suficiente para ellos y adecuada para recibir algunas visitas. Los nietos eran los que más llegaban en fines de semana, y cuando menos lo esperábamos, toda la familia se había reunido en la casa de los abuelos. Siendo honesto, era una relación familiar perfecta, única en su tipo, y lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Pero las cosas cambian, y no siempre son para bien. Creo que se podría considerar que todo comenzó ya más de 15 años atrás. La fecha exacta no la recuerdo, pero sí estoy bastante seguro de que fue muchos años atrás. Era una tarde gris. Había comenzado a llover, y la señal del televisor había ido. Después de moverle varias veces, don Julián optó por salir al patio y se percató que la antena se había caído. Le comentó a doña Epifanía que no se iría lejos. Solo subiría a arreglar la antena para que ambos pudieran mirar la novela. Logró subir sin complicación, y cuando terminó de repararla, se alejó un poco de ella para contemplar cómo había quedado. Sin embargo, no se dio cuenta y pisó la caleta de agua, y ésta no pudo soportar su peso, provocando que don Julián cayera desde el segundo piso y perdiera la vida en un abrir y cerrar de ojos. Doña Epifanía presenció todo desde su sala. Se levantó del sillón para ir a socorrer a su marido, pero don Julián ya estaba muerto. Fue doloroso saber que esa ocasión doña Epifanía no podría seguir a su marido a donde se dirigía esta vez. Ella se sentía culpable de lo sucedido, ya que desde un principio le pidió a su marido que arreglara la antena. Desde ese día, tanto sus hijos y nietos de doña Epifanía se organizaron para cuidarla. Pero fue desde aquí que hubo muchos que pasaron por casos muy especiales en la casa de la abuela. Martín, uno de los mayores nietos de todos, fue de los primeros de cuidar de la abuela, y un día, mientras que ambos estaban mirando la televisión, se percató que la abuela se había quedado dormida allí sentada. Martín buscó rápidamente una cobija en la otra habitación, y de reojo observó que la abuela ya estaba caminando y parecía ser que se dirigía a la otra habitación. Eso le pareció haber visto, pues se le hizo extraño que haya visto a la abuela caminar tan rápido. Luego de ello,
Solo pensó que quizás lo había imaginado. Buscó una cobija, pero no encontraba más que sábanas. Entonces, en ese preciso momento, podía escuchar que desde el otro lado de la habitación a su abuela mover los cajones. Martin salió del cuarto contiguo con una sábana y se dirigió a la habitación donde había escuchado que se encontraba la abuela. Pero descubrió que no había nadie. Solo los cajones y el closet estaban abiertos. Parecía que alguien los había rebuscado y los dejara desacomodados. Pensó que quizás la abuela se encontraba en la cocina, así que rápidamente fue a la cocina. Pero se encontró con su abuela dormida y donde la había dejado, se desconcertó bastante. Él estaba seguro de que había escuchado a alguien al otro lado del cuarto, y cuando se acercó a poner la sábana sobre su regazo, ¿cuál sería su sorpresa que ya tenía una cobija puesta? A la tía Noemí le tocó pasar por un momento difícil, pues la abuela le decía constantemente que el abuelo estaba en la casa y que era necesario que lo atendiéramos. Pero por más que le repetía a la abuela que el abuelo había muerto a doña Epifanía, la mirada se le perdía en una suma depresión, y lo que la volvía a reanimar era ver la televisión en la sala. Una tarde, que por cierto estaba lloviendo, a la tía Noemí se le ocurrió prepararle una avena a su madre. Desde la cocina podía escuchar la televisión y con estirarse lo suficiente podía ver a la abuela sentada sobre su sillón. Entonces escucho el andar típico de mi abuela, el cual era muy parecido al arrastrar de los zapatos, y se escuchaba que se dirigía a la cocina. La tía Noemí le dijo sin voltear a ver a la abuela que no fuera tan impaciente, pues la avena ya casi estaba lista, cuando escucho que detrás suyo, alguien con la voz muy parecida a la del abuelo don Julián que le decía: «A mí no me gusta la avena». La tía Noemí nos ha contado que en cuanto reconoció la voz de su papá, dejó caer las cosas y se dio la media vuelta, pero detrás suyo no había nadie. Más aún, por extraño que pareciera ella, sentía la presencia de alguien más en la cocina. Pero no fue todo lo que percibió, pues en ese momento, a un lado del refrigerador, precisamente en la puerta que daba al patio, sobre los cristales de la misma, se podía apreciar que uno de ellos se empañaba. Pareciera ser que alguien le respiraba a un lado de él. La tía Noemí no quiso quedarse con las ganas y preguntó al vacío: «Papá, ¿eres tú?». Después el vidrio dejó de estar empañado. En cierto modo se comenzó a hablar en la familia que el espíritu del abuelo estaba aún rondando en la casa. Se decía que en ocasiones, a mitad de la noche, se escuchaba cuando alguien caminaba en los pasillos de la casa, asegurándose que las puertas estuvieran cerradas. Esto era algo que acostumbraba a hacer don Julián cuando todos estaban dormidos. Pero lo que más preocupó a la familia fue cuando se encontraron a la abuela llorando sin control alguno. Su hijo Bernardo, el mayor de todos, llegó tarde para cuidar de ella, y al abrir la puerta se encontró a la abuela en la esquina del comedor llorando. Por más que intentó, no podía tranquilizarla. Tuvo que hablarle a la tía Noemí para que le ayudara. Un par de horas después ella les comentó que estaba sentada en el sillón de la sala y escuchó que alguien se acercaba. Pensó que se trataba de Bernardo y le habló por su nombre. Fue cuando se percató que alguien se asomaba lentamente del pasillo, para mostrarse por fin, dejando ver que se trataba del abuelo, quien le decía a la abuela vieja: «Ya quedó la antena», y en sus manos estaba sosteniendo el pedazo de antena que se había caído. Era obvio que aún tenía mucho remordimiento la señora. Decidieron llevarla con un psicólogo para que le ayudara. Sin embargo, la tía Noemí mencionó que quizás era solo cuestión de hablar con el espíritu de su padre para que los dejara descansar. Se consiguieron la ayuda de una médium, quien mencionaba que ella podía conectar con el mundo de los espíritus. Siendo honesto, creo que a muchos esto les pareció exagerado, pues mencionaban que no era necesario malgastar el dinero. Aún así, fue contratada esta mujer. Desafortunadamente no tengo mucha información al respecto de lo que sucedió el día en que hicieron la sesión espiritista en la casa de los abuelos. Yo llegué a la familia un par de años después, pero lo que sí nos contaron fue que lograron hacer contacto con el padre de todos y le pidieron que ya descansara en paz, pero que la respuesta que les había dado la médium fue lo que más les desconcertó, la cual fue la siguiente: «No estoy solo por mi mujer, sino para aquellos que le seguirán antes de que ella se vaya. Suelo ser algo creyente de este tipo de sucesos, y desafortunadamente, las palabras del espíritu del abuelo han permanecido en mi cabeza todos estos años, después de que ha pasado algo desafortunado. Al pasar de los años, perdimos al primo Juan Carlos, que trató de frustrar un asalto en una tienda de autoservicio. El tío Bernardo perdió la vida después de luchar contra el cáncer.
La tía Magdalena, quien era la menor de todos, falleció en su cama, no despertó al día siguiente, y años más tarde, mi propio hijo. Lo que más nos llamó la atención fue que conforme sucedían estos decesos en la familia, a la abuela le sucedía algo. Su memoria comenzó a fallar con el tiempo a tal grado de ya no reconocernos. Hasta hace un par de meses nos avisaron que ya estaba falleciendo. No sé si han tenido la oportunidad de despedirse de algún familiar antes de morir, pero puedo decirles a aquellos que han tenido esa oportunidad, es algo que jamás olvidarán. Nos avisaron una tarde que la abuela se encontraba muy mal. Su oxigenación era muy débil y casi no respondía. Mi esposa me dijo que quería ir a verla, a lo que accedí inmediatamente y fuimos a la casa. Allí me encontré solo con las tías y primas de mi esposa. Pensé que era un momento más que nada familiar, así que me retiré hasta que me avisaran que ya podía pasar por mi esposa. Esa noche fui a dar la vuelta al parque. Me quedé sentado revisando mi celular y perdiendo el tiempo un rato, hasta que recibí una llamada, donde la voz de un hombre me decía, «Ya puedes venir por ella», y me colgó. Me imaginé que se trataba del tío Carlos, quien tenía el timbre de voz muy tosco, pero reconocible. Así que me levanté y me dirigí hacia la casa. Cuando llegué, mi esposa me abrió la puerta. Ella se encontraba llorando. Al verla en ese estado le comenté que el tío Carlos me había marcado para que ya nos fuéramos. Pero si aún no estaba lista no importaba. Regresaba más tarde. Pero ella se veía desconcertada. Me comentó que nadie había llegado después de que yo me fui, y que solo en la casa estaban aún sus tías y sus primas. Ningún hombre en la casa. Esto me desubicó totalmente. Yo estaba seguro de que había escuchado la voz de un hombre, pero eso ya no importaba. La abuela ya había fallecido hace unos minutos. No pretendo contarles todo lo que pasó durante el proceso de duelo, o lo que platicaban entre todos los hijos de doña Julia. Pero sí quisiera comentarles algo que platicamos mi esposa y yo un par de días después del funeral. Ella me comentó que, durante los últimos minutos de vida de la abuela, agarró mucha energía, o quizás la última que tenía, pues se le veía contenta. De hecho, llegaron a pensar que ya se sentía mejor, pero lo que decía era lo que más desconcertaba. Ella mencionaba que su hijo Bernardo y Magdalena estaban allí saludándola, y que con ellos, el primo Juan Carlos, y que al último se asomó del pasillo don Julián. A los pocos minutos, ella falleció con una sonrisa en el rostro. Nos preguntamos varias veces si la llamada que yo recibí se pudo haber tratado de don Julián. Quiero pensar y creer que, si fue así, y que en cierto modo él siempre ha estado allí velando por toda la familia. Ahora que la muerte ya los unió, no sé si aún esté esperando por los demás que aún estamos por alcanzarlos.